Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y yo le doy la bienvenida a Francisco Rocha, es director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP. Francisco, gracias por acompañarnos. Hablemos del panorama político, que con el agravante de los cortes eléctricos va a estar muy complicado, sobre todo para el presidente de la República. Además, el único que tiene aquí el desgaste es quien está ejerciendo el poder. Y aunque tiene ventaja y sigue teniendo ventaja, nunca se sabe cómo va a terminar la primera vuelta y cómo va a terminar el resultado electoral. ¿Cuál es el panorama que tú miras respecto de lo que está ocurriendo? Buen día. Buen día, Milton, gracias. Bueno, el presidente, como tú dices, tiene ventaja y ha mantenido esa ventaja. ¿Por qué? Porque hay una determinada tolerancia, diría yo, en general en el país, diciendo, no es que en estos 8 o 9 meses es culpa de él, que se deben hacer cosas, que en 9 meses pudo haber enfrentado de mejor manera. Sí, es posible que sí, ¿Y de aquí, y de pero cuándo acá somos tan comprensivos los ecuatorianos? más ¿O comprensivos. maduros? No, 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 porque lo que debemos buscar es justamente esa madurez. Pero estamos saliendo de un estado de propaganda Ujú. y que han llevado casi 20 años, Milton, en que lo que se nos dice, la narrativa que se crea, eso es lo que funciona. Entonces, no es que nos volvemos más comprensivos, pero estamos viendo que no hay las marchas, que no hay un montón de cosas. Las leyes han salido, no han sido las mejores y ahora van a tener que rectificar. También es cierto. La economía, mal o bien, si bien estamos generando a veces yo diría, una secuencia de sustos, de alguna manera esto ha ido funcionando en medio de las grandes dificultades. Entonces, creo que la conciencia de que es un gobierno de transición y de tener un presidente candidato sí le hace mirar a los ecuatorianos de otra manera. Ahora, se está iniciando la campaña. Exactamente. Él va a ser el punto sobre el que algunos querrán crecer políticamente y entonces va a venir la descalificación. Creo yo que en gran parte lo que se ha logrado, digamos, y que ha bajado al presidente es el acuerdo con el correísmo y el Partido Social Cristiano, Ahora, que vamos a ver en la Asamblea y vamos a ver en otros organismos que van a justamente estar. hoy va a asumir Viviana Veloz, la presidencia de la Asamblea. Ya veremos cómo se comportan Claro. teniendo el control total prácticamente, pero eh, cierto es que somos más comprensivos, porque de verdad, como dice el viejo y conocido refrán, con Lucio a esta hora ya no había Lucio. O sea, eh, Sí. eh, no aguantábamos mucho a los gobernantes y al presidente Noboa aparentemente el país le está entendiendo un poco lo que no puede hacer con una varita mágica sin dejarle de Sin presionar dejar. por las cosas que tiene que hacer. Sí, yo diría que estamos entrando en conciencia y ese entrar en conciencia se debe reflejar, porque eso es bueno, se debe reflejar en el proceso electoral. Vamos a tener que analizar bien quiénes son los candidatos, quiénes compiten con el presidente candidato y cuáles son las propuestas. El propio presidente de la República va a tener que entregarnos un plan de gobierno, Claro, va a tener que decirnos, ¿va a tener este equipo o cuál va a ser su equipo? ¿Cuáles van a ser las medidas ya no para la transición? ¿Cuáles van a ser las medidas de gobierno y de gobernabilidad como para nos el Estado? garantiza el presidente Noboa que en caso de ganar no le salga una Verónica Abad. No es que no le salga, él nos propuso ese nombre Claro, y nos hizo, en la segunda vuelta al menos, nos hizo elegirle a él en conjunto con la señora Abad. Esperemos que ahora haya escogido mejor, que a lo mejor cuando escogió a la señora Verónica Abad no pensaba ganar, no pensaba, el país no pensaba que iban claro, a el asesinar a un país, candidato a la presidencia exactamente. y que llegara el señor Noboa, que estaba entre los últimos. Dos hechos que fueron fundamentales para él, el asesinato a Fernando Villavicencio y en el debate. No vamos a analizar lo que dijo en el debate porque no dio tiempo incluso a analizar, pero asomó sobrio y con una tranquilidad que el país está requiriendo.
Yo creo que eso de que el país requiere tranquilidad va a frenar a algunos violentos que están tomando las condiciones de candidatos y va a obligarles al mundo de las ideas, Milton, porque en la política hemos perdido eso. Y hay algunos asesores y hay algunos publicistas que dicen lo que hay es que primero ganar, después ya se verá lo que hace. Ujú. En un gobierno, lo que hay es que ver qué se quiere hacer y qué nos proponen hacer. Y eso es importante, Y si con no es quién van a cinismo puro. gobernar también, pues Claro, porque después entran y no tienen con quién. Ya hay un candidato, Henry Cucalón, que ha propuesto una lista de personas que podrían integrar su gobierno. claro, ahí uno puede decir, a ver, estas son las personas que nos plantea. Podemos estar de acuerdo o en Ujú. desacuerdo, pero tienen personas que van a hacerse cargo. No es que va a llegar a la presidencia y ahí va a comenzar a buscar a la gente. No, no. Esta campaña tiene que ayudarla a consolidar Es un el buen equipo. ejemplo el de Cucalón. Y yo creo que es un buen ejemplo. Creo que es tomar en serio la política, ¿no? Y viene de un candidato que, no digamos que está ciertamente en el primer pelotón, como yo digo, hay este primero, el presidente de la República, todavía sigue el caso del correísmo, o sea, el expresidente Correa mantiene a quien ponga él, mantiene esa votación. Luego viene de lo que hemos visto en las últimas encuestas del señor Topic, en algunos casos creo que inflados, y luego el doctor Cucalón, Cucalón. pero muy lejos del topic. Yo creo 13 puntos abajo según que la última ahí encuesta. yo diría que ahí hay unos 4 o 5 puntos de lo Puede que se ser, ha hecho, ¿no? puede que De lo que tengamos se un haga. Novoa en esta elección, es Y yo decir, creo, es uno posible, que sí, esté abajo y de pronto termina primero. es posible que incluso a algunos que dan de plano y de hecho que el correísmo puede estar en la segunda vuelta casi, casi de ley, es como que decían, a la segunda vuelta vamos a tener que pelear con el correísmo. Yo me temo que, más que me temo, creo que si es posible ir trabajando en otras áreas, el correísmo incluso puede quedarse con una buena votación, pero no estar en la segunda Es vuelta. que hay un tema, el correísmo tiene lo que tiene, es decir, ya nos conocemos sus pisos y Sí. sus techos, es decir, ¿por qué debería ganar más? ¿Por qué deberían votar Ujú. más personas por el Que han correísmo? hecho para Eh, eh, volverse a recuperar incluso exacto. lo que han Pero perdido. ahí en cambio la apuesta del correísmo sería que Topic y Novoa se quiten votos y ellos puedan despegar. Claro, no hay que olvidar que esa apuesta ya demostró que tenía efectividad, o sea, tienen un buen grupo de alcaldes que no han llegado al 20%. Claro. Y entonces, claro, uno dice, con eso han tenido y le han tenido secuestrado al país. Entonces, este es el momento de los ciudadanos. Si los ciudadanos no somos capaces de mirar hacia lo que está pasando en la política, de comprometernos y exigir, primero que nos hagan una propuesta de gobierno, que nos digan con qué gente van a tratar y cuál es su visión de los gravísimos problemas que tiene el Ecuador. Entonces, si nos vienen con eslogan, si nos vienen con cualquier otra cosa, hay que tomar nosotros seriamente esa propuesta y buscar. No es fácil, Milton, la salida, porque tenemos que reconstruir 20 años de país. No es fácil de pasar de un estado de propaganda a la democracia y a la construcción de la democracia. Es verdad también que la democracia no es una dirección donde uno llega, se estaciona y ya está en la democracia. No, no. La democracia es un tema de irlo construyendo, de tener ideas, de generar proyectos, de que los partidos vuelvan a construirse. Tenemos una ficción en los movimientos y partidos políticos. En unos casos porque hay dueños y en otros porque el membrete se organiza para las elecciones. Con desesperación hemos visto cómo hasta ayer y hoy en la mañana las listas en las provincias no pueden ser llenadas. O sea, pidiendo a gente, por Dios, que ayude Claro. para llenar las listas, poniendo a empleados de ellos en las listas de candidatos. Y después tenemos lo que tenemos como asamblea. Entonces, esto hay que tomarlo con mayor compromiso ciudadano. Y los ecuatorianos creo que hemos comenzado a mirar a un lado y no es el momento de mirar lo que pasa en la Y política. no hay candidatos porque no hay partidos políticos. Estos son empresas electorales, estas son empresas electorales, El que membrete solamente, de... Claro. exactamente, pero ¿será que con la propuesta de reforma constitucional que hace el presidente para que el Estado deje de pagar campañas, se empieza a cambiar el panorama o no va a servir para mucho?
No, yo creo que lo primero que hay que hacer es renovar o reformar el código de la democracia, porque ese código de la democracia está hecho para dispersar las fuerzas políticas y no para conjugar realmente la construcción de partidos y movimientos políticos reales, con representación, con dirigentes, con gente que hable todos los días de electricidad, de petróleo, de salud. O sea, que vayamos preparando incluso en esos partidos la posibilidad de que lleguen al gobierno o de que puedan decirle al Ecuador en qué está mal, cómo hay que cambiar, o que se disputen ese ámbito, pero preparados, pero trabajando en ese sentido. Entonces, este es un momento en que la financiación, si bien es un buen impacto de propuesta, no es para mí la más trascendente, porque si no, después se vuelve otra cosa. El financiamiento viene por otros lados y ya tenemos problemas. Pese al financiamiento de los grupos y movimientos que tiene ahora el Estado, hay plata oscura en las campañas electorales. Y eso es lo que hay Claro. que controlar. Porque si hay democracia interna, si hay partidos políticos, eso no pasa, porque incluso adentro se controlan. La disputa por el poder interno también es, y es saludable, y es buena porque se controlan mutuamente al interior. La vivencia de un partido, de un movimiento, es eso, que podamos construir unos idearios, unas propuestas de país. Son las 8:58, estamos hablando con Francisco Rocha, ex director de la AEDEP. Mencionaste hace un momento, el correísmo podría quedarse fuera de la segunda vuelta. Es la primera vez después del 2007 que el correísmo parte segundo en las encuestas. Pero asimismo, como el correísmo se puede quedar fuera, se puede quedar fuera el presidente de la segunda vuelta. Teniendo los 32 que tiene, más o menos, el presidente puede quedarse fuera también. Es decir, esto está con pronóstico reservado. Hay un 40% de la gente, en algunos casos ni siquiera conoce quiénes son los candidatos. Ubican que si va al presidente, lo ubican y saben que va en busca de la reelección. El ejercicio de la presidencia pues, le expone permanentemente al conocimiento de los ciudadanos. Los otros van a tener que luchar. Ya no es el expresidente Correa quien juega una carta y señala, ya no. Esa es una ventaja para la democracia ecuatoriana, que los dueños de los partidos ya no están. Ahora la señora González va a tener que no solo explicar su mochila de las cosas que han hecho, van a tener que decir qué piensan del señor Poli, Claro, ¿no es cierto? O sea, ya hay más cosas sobre las que se le puede preguntar. es que los negativos que tienen los candidatos Es, es un punto, es más importante saber, no saber por quién votaría, ujú, sino por ¿por quién no quién no votaría. votaría? Entonces, Novoa tiene una alta respuesta de ¿por quién no votarías nunca? Por Novoa. Claro. ¿Por quién no votarías nunca? Por Luis. Es decir, ese porcentaje es importante analizarlo. Ese 40% está Ujú. compuesto por un 20% que no votaría por Novoa y un 20% que no votaría por la señora González, o sea, por el correísmo. Y ahí es donde van a trabajar los otros. Va a ser una campaña que si logra alguno de los dos que estarían en el tercero y en el cuarto puesto, consolidar una propuesta y sumar de algo de ese 40%, el panorama político puede cambiar. Van a jugar un rol importante, Milton, los candidatos en provincias. Porque entre otras cosas que hemos hablado del equipo de gobierno que hay que anunciarlo, los candidatos, y en algunos casos el correísmo y el propio gobierno, tienen unos candidatos que repiten. Y entonces vamos a ver cómo les califica la ciudadanía. Por eso es que es importante que los ciudadanos tomen conciencia del rol y de la importancia que tiene no echar una mirada el día de las elecciones, sino que analizar antes de que llegue. Gracias, Francisco, por habernos acompañado. Gracias, Milton. Mucho Francisco gusto. Rocha, ex director ejecutivo de la Asociación de Editores de Periódicos. Terminamos.